¿Cómo están, señoritas? Me place saludarlas. Como saben, hoy vamos a dar inicio a los talleres literarios. Hoy vamos a abordar nuestro primer taller de los que les he preparado, pero antes de ello quisiera brindarles una información pertinente. Sabemos que nuestro primer taller está estrechamente relacionado con el primer capítulo de la novela gráfica Satanás, de Mario Mendoza e ilustrada por Keiko Lano. Pero primero les quiero pasar una teoría, unos conceptos, una terminología y unas descripciones detalladas de lo que puede ser la composición, la estructura de la novela gráfica para que podamos interpretarla mejor y luego tener una experiencia más enriquecedora con el texto. Entonces lo que vamos a hacer es abordar la teoría de Will Eisner, que a partir de su libro El cómic y el arte secuencial nos va a decir que el nombre o el concepto de novela gráfica empieza a estar en boga a mediados de 1980-1970, pero ya tenía cierta resonancia en la primera mitad de lo que es el siglo XX, en 1930-1934. Y eso que hay unos datos de que a mediados de 1830 ya se estaba en circulación en la prensa, en los diarios, en los magazines, pues tiras cómicas muy parecidas a lo que hoy conocemos como cómic. ¿Qué pasa? Que en ese entonces Will Eisner nos va a decir que en 1934 lo que habían era series de pequeñas narraciones, de pequeños relatos que estaban esporádicamente plasmados en ciertas fuentes, pero no tenían una cronología tan sistematizada y tan detallada y tan elaborada como la novela gráfica. Bueno, ya después, ya conociendo lo que es la novela gráfica, que ya venía en un solo tomo, tenía un carácter más lineal, más cronológico y obviamente la narración está mucho más elaborada porque era un tomo mucho más amplio que a diferencia de esas narraciones cortas. Entonces la novela gráfica lo que nos va a brindar, dice Will Eisner, es una doble facultad. Se sabe que tanto el lector como el autor tienen que poner mucho esfuerzo porque el autor tiene que esforzarse para poder transmitir mediante imagen y texto los pensamientos de los personajes y el lector por otra parte tiene que abrir sus facultades tanto lingüísticas como no verbales, que pueden aludir un poco a la semiótica y a la semiología. A lo lingüístico porque tiene que analizar todo lo que es texto, pero cuando hablamos del lenguaje no verbal, el lector requiere de facultades para poder interpretar todo aquel arte visual. Entonces, por ello, se nos va a decir que la novela gráfica nos va a brindar lo que es una recepción estética, una experiencia estética relacionada con la belleza y el cómo nos sentimos, cómo nos emocionamos con la narración, pero también a la vez un enriquecimiento intelectual, ya que también el arte secuencial, la novela gráfica, está ligando texto e imágenes y los está abordando de manera simultánea, entonces también se le podría llamar un nuevo lenguaje y se podría llamar la gramática del arte secuencial, nos va a decir Will Eisner. Posteriormente, aquí en este ejemplo que les tengo, podemos ver lo que es la disposición de texto e imagen en una novela gráfica. Entonces este ejemplo nos va a decir que tanto el texto como las ilustraciones van a estar ligadas recíprocamente y ambas van a estar significando, van a estar denotándonos una carga semántica que nosotros podemos interpretar. Aquí más adelante les tengo otro ejemplo de cómo la belleza, la sutileza de la composición en los trazos nos va a poder destinar lo que nosotros interpretamos de lo que podrían ser las grafías o las ilustraciones. Aquí hay un ejemplo de dos letras chinas en donde el estilo del trazo cambia. Como pueden ver, este es un poco más sutil y este es un poco más amplio, de color negro y con una fuente un poco más reteñida. Y esto en una novela gráfica será importantísimo porque el lector tiene que tener en cuenta los detalles de esa belleza composicional. Ahora vamos a pasar a lo que sería, aquí lo pueden ver, aquí esta ilustración que nos dice que aquí hay una silueta básica, un símbolo básico, que es de un hombre reposando su rostro en la mano. Entonces lo que nos va a decir aquí Will Eisner es que en la novela gráfica nosotros vamos a retratar lo que será la cotidianidad, lo que será las experiencias humanas, como lo diría el filósofo francés Paul Ricoeur, son las vicisitudes de la condición humana las que se ocupa la narración. Entonces aquí, como ya pudimos ver en este gráfico, aquí
hay diferentes situaciones en donde el hombre está siendo regañado por una mujer, quizás su hermana, quizás su esposa. Aquí el hombre está reposando su rostro en la mano, no por eso, sino porque se durmió y de pronto está en una situación de peligro. Aquí es diferente porque el Señor le está poniendo atención a las súplicas de otro. Y aquí pues podemos ver que es una situación totalmente distinta en donde el hombre reposa su cara sobre su mano porque está denotando un sentimiento de tristeza, que es de lo que está lleno pues nuestra vida, de emociones. Para ello les voy a mostrar unos ejemplos de una novela gráfica que se llama El olvido que seremos, del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Entonces vamos a buscar rápidamente la página 52, en donde les voy a explicar más a profundidad lo que acabamos de ver. Aquí, como pueden ver, en la página 52 vamos a tener esta acuarela que es de Tito Alba, que es quien le graficó a Héctor Abad Faciolince. Aquí pueden ver la expresión del niño. Ese niño está triste. Aquí lo que nos está diciendo el texto, que sería una parte del bocadillo, pero aquí no hay bocadillo, sino que la misma sección, la misma viñeta es la que hace parte del texto, nos está diciendo que el padre se fue y el niño, como el padre emprendió un viaje, lo extrañaba y quiso acostarse en su cama para recordar su olor. Y ahí vamos a ver que pues está demasiado triste. Pero todo esto puede ir cambiando. Entonces ya cuando vemos en la página 65, aquí se puede mirar que el niño está en una situación de regocijo, o sea que esas siluetas básicas, esos símbolos básicos pueden cambiar dependiendo del contexto. Y aquí, como pueden ver, el padre también está muy contento. Pero si nos vamos a la página 84, podemos ver que las situaciones pueden cambiar rápidamente en la novela gráfica. Acá, como pueden ver, el padre del niño, por una situación en particular, por unas acciones de la vida social, pues está sintiendo terror, amargura, angustia, tristeza y melancolía. Entonces esto es lo que nos está explicando Will Eisner a partir de lo que les acabo de mostrar, chicas. Otra competencia importante es el ritmo. Cuando hablamos de ritmo, nos vamos a encontrar con el tiempo. Entonces, la secuencialidad es muy importante para interpretar la novela gráfica. El ritmo y el tiempo darán cuenta de toda la estructura de la narración, su principio, su nudo, su fin, y en general todas esas vicisitudes y la trama que guía una narración. Entonces, en el tiempo vamos a encontrar espacios, en el tiempo vamos a encontrar lugares, personajes que están acometiendo ¿qué? Acciones. Entonces aquí podemos ver ampliado lo que puede ser el tiempo, en donde en esta gráfica se puede ver que hay un hombre que amenaza al otro con una arma cortopunzante. En la segunda viñeta el otro hombre saca un arma de fuego y en la tercera viñeta el hombre muere. Eso sería el tiempo. Pero aquí, cuando vemos el ritmo, pues aquí podemos ver que el ritmo lo que va a hacer es acentuar las emociones del lector, y esto lo hace pues alargando un poco la historia y las emociones. Entonces las dos primeras viñetas quedan así, pero la última se mostrará el sufrimiento del último hombre antes de caer. Todo el tiempo, lo que es el tiempo y la secuencia de ese tiempo y el ritmo, lo que nos va a denotar es esa categoría que nos propone Mikhail Bakhtin, aquel lingüista y crítico ruso, que es el cronotopo, en donde en la narración tenemos que tener muy en cuenta el lugar y el tiempo. Y este tiempo va a estar secuencializado, y esa secuencia de tiempo y de ritmo dentro de la narración gráfica, dentro de la novela gráfica, se va a dar mediante las viñetas. Ahora, en el discurso enmarcado, pues vamos a ver que el texto en una novela gráfica está dentro de unos recipientes, y esos recipientes son el bocadillo o el globo, así se les llama. Esos bocadillos o globos lo que van a albergar es el texto y los sonidos, la parte lingüística que están produciendo los personajes dentro de la obra. Entonces aquí, como podemos ver, si acercamos, aquí el hombre lo que dirá es que mis palabras no se pueden ver. Pero aquí, como vemos los tres ejemplos,
La parte del globo es importantísima para poder contemplar, entender y descifrar lo que un personaje está diciendo, exclamando o si se quiere, pensando. Para hablarles un poco de la historia del bocadillo, aquí vamos a mirar un poco ampliado, digamos un ejemplo del friso maya, en donde nos va a decir Will Eisner en este libro que una de las primeras apreciaciones del bocadillo fue por parte de los mayas en sus esculturas y en sus escenarios arquitectónicos, en donde para denotar que un hombre o una mujer estaban exclamando, pronunciando algo, pues se le hacía una simple guión, una raya, o aquí como pueden ver, un paréntesis en la boca del hombre o de la mujer. Entonces aquí lo que vamos a ver es que hay tres diferentes tipos de bocadillo. Está el del lenguaje normal, está también el que es un poco ondulado, que puede denotar pensamientos, y también está el de emociones o choques, que tiene puntas. Esto puede decirse porque digamos que el sonido proviene de un aparato electrónico o la emoción es tan fuerte, la carga semántica es tan fuerte dentro de la acción que por eso hacen el bocadillo con puntas. Aquí vamos a encontrar otros dos ejemplos de lo que son los bocadillos. Este es lineal, este es circular, y para pues darles un ejemplo más próximo, lo que vamos a hacer es darles un ejemplo, chicas, de esta novela gráfica llamada María. Es la adaptación de la novela de Jorge Isaacs, del autor colombiano, que narra las vicisitudes de una pareja en el Valle del Cauca. Aquí esperen un momento. Aquí vamos a poder mirar, vamos a poder concentrarnos primero en esta página en donde Efraín está pensando. Y como está pensando, digamos que está hablando para sí mismo, está teniendo un monólogo interior. Miren que los bocadillos son cuadrados, pero aquí en esta página, cuando él está teniendo una conversación con María, pues los globos son circulares. Entonces este es otro ejemplo de otra novela gráfica que posiblemente pudiésemos abordar. Ahora, para hablarles de la viñeta, como ya les dije, va a ser la que nos va a organizar la secuencialidad de la narrativa gráfica. Y en ella también vamos a encontrar personajes, espacios, tiempo organizado que nos va a transmitir tanto emociones como sentimientos y obviamente pensamientos de los personajes. En un momento. Aquí podemos ver lo que es la secuencialidad de Occidente para la lectura. Entonces se sabe que se lee de izquierda a derecha, y esta sería la forma para leer una novela gráfica. De izquierda a derecha, abajo. Y aquí pueden ver cómo leeríamos nuestra novela gráfica que vamos a leer a continuación, de Satanás. Aquí les voy a hablar de los entornos. Entonces, aparte de que los bocadillos o globos tienen entornos, las viñetas también tienen entornos. Aquí lo que vamos a mirar es que, por ejemplo, el A, que es un recuadro normal con líneas, nos puede notar el presente. Los que son como el B, que son fistoneados o ondulados como el C, nos pueden denotar un flashback, que sería el pasado. Y como ya les había dicho, digamos que un contorno, una silueta así puntiaguda como el D, nos podría denotar una emoción, una violencia demasiado fuerte, o digamos que el sonido, el ruido de algo que está pasando, que está aconteciendo en aquel lugar. Entonces recuerden, probablemente los que son ondulados, esos globos o esas viñetas, nos estén hablando del pasado, y los que no son ondulados nos estén hablando del presente. Y normalmente en términos literarios ese pasado se estaría hablando como un flashback. Ok, chicas. Aquí ya para ir terminando con esta sección, lo que vamos a ver es, digamos, los contornos de las viñetas, en donde aquí, como pueden ver, el puntiagudo nos está demostrando una emoción bastante significativa. Entonces, una emoción explosiva. Esta es una viñeta de alargamiento. Y la tercera sería una viñeta en donde el personaje está saliendo de la propia viñeta, y lo que nos denotaría es una emoción de violencia, una emoción que es turbulenta. Entonces aquí, para mostrarles otro ejemplo, lo que se va a hacer
es mostrarles un fragmento de la novela de Satanás para ejemplificarles cómo se lleva a cabo lo de las viñetas y sus estilos. Aquí podemos ver a Campo Elías, en donde digamos esta viñeta está mostrando un alargamiento que puede expresar vértigo, altura, también como es larga, pues el lector puede apreciar sus detalles y también las notas o colores oscuros. Pero aquí la idea es que miremos ese vértigo que se puede sentir o esa emoción al ver una viñeta de estas largas. También aquí en la siguiente podemos mirar cómo la viñeta juega con el color para demostrar una emoción de maldad, de terror y de angustia, en donde el escritor dice, y esos malditos amarillos, con sus dardos de madera y sus cuchillos bien afilados, esperándonos en la oscuridad para cortarnos el cuello. Y ese texto va a estar aislado con esta viñeta que les estoy mostrando. Ese será un ejemplo propio de la novela Satanás. Entonces, chicas, aquí hasta este momento queda la teoría de lo que es los rasgos importantes de la novela gráfica y su estructura. Pero ahora vamos a pasar un poco con una teoría de una autora muy importante que es diseñadora gráfica que se llama María Caso, con su libro El lenguaje visual, que es de la editorial Paidós. Entonces el color aquí ella nos va a decir que es muy importante. Hay dos tipos de colores, los colores pigmento y los colores luz. El color pigmento lo que nos va a decir es que son esos colores primarios que nosotros digamos podemos ver en una impresora. Son los colores tangibles. Digamos, cuando se hace una impresión son los que se pueden tocar, como este blanco y el negro. Entonces esos colores tangibles son los colores pigmento. Cuando nosotros vamos a imprimir en la impresora va a salir el cian, el amarillo y el magenta, como podemos ver aquí que ella hace la distinción en este cuadro. Pero los colores luz vienen siendo como los artificiales, como los que no son tangibles, no son palpables, o sea, son un poco más etéreos. Y esos colores, digamos, no serán los impresos, sino serán los que salen en las máquinas, en las pantallas de los ordenadores, en las pantallas de sus celulares, chicas. Como podemos ver, cuando vamos a imprimir algo en la pantalla del computador se ve de alguna manera, pero cuando se imprime esos colores se ven de otra manera. Entonces ya sabemos la distinción entre los colores que se pueden palpar, que son, digamos que entre los primarios, el cian, el amarillo y el magenta, que son los pigmentos, y los colores luz, que son el rojo, el verde y el azul, como podemos ver acá. Entonces, para entregarles un poco más de la teoría del color, esos colores pigmento, que son los que ya les mencioné primero, que son los tangibles, se pueden sustraer o se pueden tener a través de la síntesis sustractiva. Y por el contrario, los colores luz se van a obtener tras una síntesis aditiva o sumativa, si se le quiere decir así. Vamos a pasar ahora a hablar de tres conceptos importantes que serán los de luminosidad, los de su saturación y los de temperatura. Estos tres conceptos son muy importantes, chicas, que ustedes lo tengan en cuenta en la teoría del color para analizar las novelas gráficas, las viñetas y demás cosas. Porque la luminosidad nos va a decir que entre más luminoso es el color, se puede notar o se puede significar algo, y entre más oscuro se puede significar otra cosa. Aquí la autora María Caso nos habla, digamos, del color azul cielo y del color azul mar. El color azul océano, azul mar, es un azul más oscuro y ese color nos puede notar seguridad, firmeza, sobriedad. Pero digamos que el color azul cielo nos puede notar algo más como infantil. Entonces ahí podemos ver que cada color, dependiendo de luminosidad o oscuridad, nos podría significar algo. También en cuanto a los términos de saturación y desaturación, vamos a decir que los de saturación es cuando los colores tienen un nivel de pureza más alto y se alejan de los grados del gris, como lo puede ser nuestra bandera. Nuestra bandera de nuestro país, el amarillo, el azul y el rojo, son colores saturados porque tienen cierta luz y se alejan al gris. Pero los colores que son desaturados, esos se van a alejar un poco de lo que sería esa luz, van a entrar en un tono más sombrío y se van a acercar a las escalas de grises. Entonces eso va a hacer que ese color no tenga un nivel tan alto de pureza.
Y eso tiene que ver con muchas cosas. Digamos, en las marcas corporativas, si se usa mucho gris o mucho negro, es porque quieren denotar sobriedad o digamos tonos urbanos, nos diría la autora María Acaso. En contraste, pues los otros colores nos van a denotar otra perspectiva. Dentro del plano de los colores es importante tener en cuenta el contenido simbólico. Ella hace un estudio que lo plasma aquí y ese estudio nos va a decir que digamos el rojo denota lujuria, sexo, sangre. Por ejemplo, el verde saturado, naturaleza y dinamismo, mientras que el negro nos puede evocar muerte o una gama alta de lujo. El azul ligereza, frialdad, agua, autoridad, seguridad y masculinidad. Entonces vamos a ver que cada color nos va a expresar algo y será importante tenerlo en cuenta cuando estemos leyendo nuestra novela gráfica. Digamos, el rosa puede notar feminidad, puede notar candidez, puede notar muchas cosas. Ahora lo que vamos a mirar es que hay unos criterios de la selección de la luminosidad. Entonces, donde va a haber un tipo de fuente natural o artificial, unas cantidades claves altas o claves bajas y la temperatura que les había comentado entre caliente o fría. La temperatura es también muy importante porque tiene que ver mucho con las emociones corporales. Entonces los colores que son cálidos vamos a mirar que van a pesar un poco y que se van a acercar a nosotros, mientras los colores fríos tienden a ser ligeros y se alejan de nuestra vista. Entonces, para darles un ejemplo, cuando hablábamos de las notas claves, entonces aquí las claves altas son cuando hay luz y aquí pueden ver la diferencia. Y las claves bajas son cuando hay muchas notas de oscuridad y hay poca luz. Entonces ya sabemos que aquí en términos de occidente nos dirá la autora, cuando hay mucha luz nos puede evocar seguridad, confianza, nos puede evocar el bien, pero cuando hay oscuridad, de pronto maldad, nos puede evocar muchos sentimientos que podrían ser negativos dentro de la cultura occidental. No obstante, ella nos dice que hay que no caer en el juego de restringir todo solo a una condición, porque hay subjetividades. Entonces, digamos, en Occidente el negro es considerado de luto, de muerte, pero en Oriente será el blanco el que se destina para todas esas ceremonias funerales. Entonces hay que tener mucho en cuenta el contexto en el que nos movemos, chicas. También aquí en la disposición, chicas, veremos que cuando se habla de derecha a izquierda y las sombras están tapando aquí en este caso, entonces empezaríamos leyendo por la derecha, de derecha a izquierda, y eso nos enfrentaría a unas situaciones tal vez más negativas que en esta otra imagen, que si estamos leyendo de izquierda a derecha dependiendo del color. Asimismo, también va a haber luz cálida y luz fría, en donde la luz fría nos puede notar soledad, nos puede notar partes muy frías, nos puede notar tristeza, melancolía, como en los cuadros de Edward Hopper, como el Nighthawks. Pero las luces que son cálidas nos pueden denotar seguridad o conceptos como el hogar. Entonces estos fueron todos los conceptos que les traje, chicas, y ahora sí podemos pasar a abordar lo que sería nuestro taller literario. Hasta luego.